En este video vamos a seguir con los ejemplos. El ejemplo 3 dice, trazar la gráfica de la función f de x igual al logaritmo natural de 9 menos x cuadrado. Vamos a ver cuál es el dominio de la función. Como a 9 menos x cuadrado hay que aplicarle el logaritmo natural, necesitamos que 9 menos x al cuadrado sea estrictamente mayor que 0. Es decir, 9 mayor que x al cuadrado, de donde tenemos que 3 debe de ser mayor que el valor absoluto de x. Esto implica que menos 3 es menor que x menor que 3. Es decir, que x está en el intervalo abierto menos 3, 3. Entonces el dominio de la función es el intervalo abierto menos 3. Vamos ahora a ver la intersección con los x. Si x es igual a 0, entonces tenemos que f de 0 es igual al logaritmo natural de 9. Esto es aproximadamente igual a 2.2. Entonces la gráfica corta el eje y en el punto 0 logaritmo natural de 9. Ahora, si tenemos que f de x es igual a 0, entonces lo que tenemos es que el logaritmo de 9 menos x al cuadrado debe de ser igual a 0. Pero sabemos que solamente hay un punto que va a dar a 0 aplicando el logaritmo, y ese es el 1. Entonces tenemos que 9 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 1. Es decir, 8 es igual a x al cuadrado, de donde la raíz de 8 es igual al valor absoluto de x. Tenemos que hay dos puntos posibles, x igual a menos raíz de 8 y x igual a raíz de 8. Entonces, la gráfica corta el eje de las x en los puntos, menos raíz de 8, 0 y raíz de 8, 0. Vamos a calcular ahora la primera derivada. Entonces, f' de x es igual a la derivada del logaritmo, que es 1 entre 9 menos x al cuadrado, que es a lo que está aplicado el logaritmo, por la derivada de 9 menos x al cuadrado, que es menos 2x. Bueno, aquí vemos que la derivada es igual a 0 si x es igual a 0. La derivada no existe si el denominador se hace 0, y el denominador se hace 0 en menos 3 y en 3. Ahora vamos a ver los intervalos de crecimiento. Como el dominio de la función es el intervalo abierto menos 3, 3, y en 0 la derivada vale 0, entonces los intervalos que nos quedan van a ser menos 3, 0 y 0, 3. Vamos a elegir un punto en el intervalo menos 3, 0. Por ejemplo, el menos 1. Y vamos a evaluar la primera derivada en este punto. Entonces, f' de menos 1 va a ser igual a menos 2 por menos 1 entre 9 menos menos 1 al cuadrado. Pero esto es igual a 2 entre 8, que es mayor que 0. Entonces esto quiere decir que f crece en el intervalo menos 3, 0. Ahora vamos a tomar el 1 en el intervalo 0, 3 y vamos a calcular nuevamente la primera derivada en 1 y nos queda menos 2 por 1 entre 9 menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a menos 2 entre 8, que es menor que 0. Eso quiere decir que f decrece en el intervalo 0, 3. Veamos ahora los máximos y mínimos de la función. Observamos del inciso anterior que la primera derivada pasa de positivo a negativo. Entonces hay un máximo en 0. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. Para eso recordemos que la primera derivada era igual a menos 2x entre 9 menos x al cuadrado.
Entonces la segunda derivada es igual a la derivada del numerador, que es menos 2 por el denominador, menos la derivada del denominador, que es menos 2x, por el numerador, que es menos 2x, entre 9 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Simplificando el numerador, nos queda menos 18 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado entre 9 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Simplificando el numerador, tenemos que esto es igual a menos 18 menos 2x al cuadrado entre 9 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Podemos todavía en el numerador factorizar un menos 2 y nos queda menos 2 que multiplica a 9 más x al cuadrado entre 9 menos x al cuadrado al cuadrado. Observamos que el numerador siempre es negativo, porque 9 más x al cuadrado siempre es positivo y multiplicado por menos 2 nos queda que siempre es negativo. Y además nunca se hace 0, entonces eso quiere decir, y el denominador siempre es positivo porque es un cuadrado, entonces el cociente siempre es negativo. Es decir, la segunda derivada es menor que 0 para toda x que esté en menos 3, 3. Entonces eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y además podemos asegurar que no tiene puntos de inflexión. Vamos a ver ahora los límites laterales. Bueno, el dominio de la función es el intervalo menos 3, 3. Entonces, en el menos 3 solo nos podemos acercar por la derecha y al 3 solo nos podemos acercar por la izquierda. Entonces, cuando la x tiende a menos 3 por la derecha, entonces tenemos que 9 menos x al cuadrado tiende a 0. Y cuando la x tiende a 3 por la izquierda, entonces 9 menos x al cuadrado tiende a 0. Así el límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha del logaritmo de 9 menos x al cuadrado, esto es menos infinito. Y el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda del logaritmo de 9 menos x al cuadrado también es menos infinito. Veamos ahora los límites infinitos. Pues no hay límites infinitos, ya que el dominio de la función es el intervalo menos 3, 3. Entonces no podemos hacer tender la x ni a más infinito ni a menos infinito. Vamos a ver las asíntotas. Para ver las asíntotas verticales, como los límites laterales los tenemos aquí arriba y ambos son menos infinito, entonces quiere decir que las rectas x igual a menos 3 y x igual a 3 son asíntotas verticales. Como no se pueden calcular ni siquiera los límites infinitos, entonces no hay asíntotas horizontales y tampoco va a haber asíntotas oblicuas. Entonces ya podemos hacer la gráfica de la función. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Es cóncava hacia abajo, en 0 tiene un máximo, el límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha es menos infinito y el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda es menos infinito. Entonces ahí tenemos la gráfica.